esta conferencia, en cierto modo, es continuación de otra que di hace 2 años, que ya se ha publicado en la Academia, que era la importancia de la filosofía para matemáticos, físicos e ingenieros. Y, en cierto modo, una parte de ella me va a rejuvenecer porque actualmente tengo 87 años y esto ocurrió pues, por el 72, 70, hacia finales de la época de Franco. Se trataba de que la Galería Antonio Machado, no sé si existirá aún, era una galería importante donde había exposiciones de arte y me invitaron el pintor y algunos de ellos eran conocidos míos a que diese una conferencia. Claro, para mí era totalmente inaudito, imposible dar una conferencia en una cuestión de bellas artes de la cual yo pues entendía muy poco, vamos, lo corriente, podríamos decir. Entonces me dijeron que escogiese el tema, un tema cualquier otro, y escogí la ciencia de los lenguajes de las ciencias. Es decir, los lenguajes de las ciencias constituyen, podríamos decir, lo que se trata en la ciencia de estos lugares. Y era un año importante porque en aquella época gobernaba Francia el general de Gaulle. El general de Gaulle era un gran patriota y estaba dando la última gran batalla que dio en defensa de la civilización y de la cultura francesa. Como claro, esto era muy limitado, se refería a un solo país, él lo que hizo fue no solo de la francesa, sino de todos los países latinos. Y aquí estamos incluidos Portugal, Francia, Italia, y asistía la Bélgica, la parte de Bélgica francesa, y acudía como, podríamos decir, como invitado, como asistente a las mismas, un representante de Rumanía. Rumanía en aquella época estaba bajo un régimen comunista, pero en fin, era un país de raza latina. Entonces en Florencia se dieron unas conferencias, yo di una allí que era sobre aspectos científicos del lenguaje. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Miren ustedes, las palabras es muy distinto el lenguaje coloquial que el científico. Un diccionario como el de la RAE, pues es muy distinto a un diccionario científico. Empieza porque normalmente las palabras del lenguaje coloquial pues no cambian o cambian muy lentamente, mientras que las científicas pueden cambiar rápidamente. Un ejemplo, hacia finales del siglo XIX empezaron a descubrirse partículas y para reconocer la existencia de una partícula hacía falta conocer la masa y la carga eléctrica. Y entre una de las primeras fue el electrón. Pero del electrón solamente se conocía, era curioso, se conocía el cociente de dividir la carga eléctrica por la masa, pero no se conocían estas por separadas y no se admitía su existencia. Hubo que esperar a que Thomson pudiese medir ambas por separado para que se reconociese ya el estado de partícula, ya se la reconociese como tal. Hay algunas, por ejemplo, el protón. El protón se definía de distinta manera antes de los años 50 del siglo pasado que después. Antes se definía como una partícula fundamental que tenía una cierta carga eléctrica y una cierta masa, que Millikan, uno de los primeros premios Nobel de Estados Unidos, no digo primeros porque sea de más categoría que otros, sino primero en el orden cronológico, hizo por primera vez la determinación más exacta de la carga eléctrica del electrón. Entonces se la admitía ya como una partícula. Pero pasan los años 50 y resulta que el protón no sirve como partícula elemental. Es una partícula compuesta. Luego, ahora habría que cambiar la definición y decir, el protón es una partícula con tal carga eléctrica, con tal masa, pero hay que añadir más, que es compuesta y está formada por los quarks. Fíjense ustedes cómo cambia. Los quarks en el siglo XIX no se hubiesen reconocido como existentes, porque los quarks no se pueden extraer del protón, no existen libres, existen solamente porque son necesarios para la explicación de
que la estabilidad del protón. Luego, la ciencia y los juzgadores de la ciencia, por decir, los grandes científicos, no siempre opinan lo mismo. Es decir, van cambiando poco a poco, a lo largo del tiempo, según vienen las circunstancias, pudiéramos decir. Vamos a ver, las palabras son a veces una traducción mal hecha de una palabra, o defectuosa, no, mal hecha en realidad, de una palabra de un idioma a otro, puede traer consecuencias importantes. Por ejemplo, la palabra canal. La palabra canal es muy parecida en español, en francés o en italiano. Pero en inglés hay dos. Hay una para designar el canal artificial y otra para designar el canal natural. Mientras que en estos otros idiomas hay que agregar después de canal si es artificial o no. Al traducirlo al inglés, Schiaparelli fue un astrónomo italiano muy célebre, muy importante, el cual descubrió los famosos canales de Marte. Y al traducirlo mal del italiano al inglés y decir la palabra inglesa que significa canal artificial, que era la más parecida a la italiana, entonces vino de aquí ya toda esa leyenda de los marcianos que luego pasó a la literatura. Pero Schiaparelli, en principio, no había dicho que se tratase de canales artificiales. Él hablaba de canales simplemente. Lo traducen defectuosamente y entonces resulta que tiene un doble sentido que ni en español, francés ni italiano lo tenía. Hay ciertas palabras que cuando son científicas tienen nombres que se corresponden al lenguaje coloquial, pero que no tienen nada que ver con ello. Por ejemplo, las palabras grupo, cuerpo y anillo, esas palabras significan científicamente en matemáticas algo que no tiene nada que ver con lo que en el lenguaje coloquial las designamos. Incluso la palabra, por ejemplo, conjunto. Conjunto y grupo, en lenguaje coloquial, es muy parecido. En matemáticas son dos cosas completamente distintas que no se pueden mezclar. Y hasta a veces sucede lo siguiente. Por ejemplo, la palabra cuerpo la utilizan alemanes y franceses. Pero en cambio los ingleses, esa misma palabra, la traducen por una palabra que en español es campo. Y entonces en los textos españoles, como durante muchísimo tiempo el alemán era el idioma de la ciencia, pues empleaban la palabra cuerpo. Luego el inglés fue desplazando al alemán y entonces en muchos textos se habla de campo. Luego cuerpo y campo significan en español, en las matemáticas, exactamente lo mismo. Conjunto y grupo son cosas completamente distintas. Otra palabra curiosa es la palabra azar. La palabra azar tiene importancia España en ello. La palabra azar viene en español, en italiano y en inglés. Azar es muy parecido. En cambio, en inglés hay dos palabras. Una muy distinta, que es random. Esta palabra random es la que se utiliza para las cuestiones científicas. Pero hay otra palabra que significa azar también, distinta, que se parece a la española, italiana y francesa. Fíjense ustedes que en mi época, cuando yo era adolescente, o tendría, tenía de 15 o 16 años o así, estaba muy de moda dos artistas, Fred Astaire y Ginger Rogers. Estos, en una de sus películas, había un juego de palabras que era precisamente sobre el azar inglés, que no se dice random, que se dice parecido al español. Y esto resulta que, claro, que en España extrañaba esos juegos, quien dice España, en Italia o en Francia, extrañaba esto, pero en fin, como estos artistas se hicieron muy famosos con sus bailes y sus canciones, pues así existía. Es decir, se utilizaba con dos sentidos muy distintos. Random era para la ciencia y la palabra inglesa que se parecía a azar, esa era una palabra, podemos decir, para la literatura, para la novela, para cosas de este tipo. Otra palabra, otro caso importante es, por ejemplo, en alemán hay dos palabras para designar el imperio, el Reich y Kaisertum. En cambio, en inglés, español e italiano, pues realmente solo hay una palabra para imperio. ¿Qué pasa con esas dos palabras alemanas? Reich es la palabra que normalmente se utiliza. Austria se llama Österreich, el imperio del este. Y
En cambio, la palabra Kaisertum se emplea, nunca se empleará, por ejemplo, nunca dirían el tercer Kaisertum, sino decían el tercer Reich. Se empleaba normalmente para las cuestiones políticas, para todas estas cuestiones. Kaisertum, ¿para qué se empleaba? Cuando se daba un carácter poético o romántico de lo que se estaba hablando. En los últimos años del siglo XIX, en Viena se cantaba una canción que decía: solo hay una Viena, solo hay un Kaisertum. Es decir, solo hay una Viena, solo hay un imperio. Ahí se empleaba Kaisertum en vez de Reich. Esto suele pasar mucho con las palabras. Bien, pues volvamos sobre esto. La palabra zar. La palabra zar viene de los árabes. Viene de los árabes porque la trajeron a Europa los cruzados. Los árabes, a su vez, lo habían tomado nada menos que del Egipto faraónico. Claro, allí tendría otra denominación muy distinta. Era un juego de azar con una especie de dados. Y como en las cruzadas, como pasó en la Reconquista Española, había periodos en que estaban luchando a muerte unos y otros, pero otros en que había paz, pues se intercambiaban, se veían, tal. Y este juego, los cruzados les gustó y lo trajeron a Europa. Y así, esta palabra es como ha pasado a Europa. Pero muchas de estas cosas pasan a través de Córdoba. Fíjense, si nosotros cogemos el diccionario de Historia de Filosofía de Oxford, ahí en la Edad Media consideran como los dos filósofos más importantes a Santo Tomás de Aquino, un italiano, y a Averroes, un árabe español. Y volvemos sobre esto cuando hablemos más adelante de la importancia de estas filosofías. Vamos a ver ahora qué somos nosotros. Nosotros somos descendientes de la cultura helénica. Somos todos los europeos y nosotros lo llevamos a América y nos consideramos descendientes de la cultura helénica. Pero hay otras culturas que no son helénicas. Unas, claro está, las que son anteriores. Las que son anteriores no pueden ser helénicas porque no existía el helenismo. Estas son Babilonia y Egipto, por ejemplo. Y han hecho matemáticas importantes, pero esa matemática la podíamos calificar de la prehistoria de las matemáticas, porque la historia de las matemáticas empieza en el siglo VII a.C. con Tales de Mileto. Fíjense ustedes, los planes de estudios cambian. Cuando yo estudié el bachillerato, estudiábamos un teorema de Tales de Mileto procedente, como digo, del siglo VII a.C. y la demostración era exactamente la misma que la que había dado Tales. Bueno, pues los grandes matemáticos griegos, citados en orden cronológico, son Pitágoras, Euclides y Arquímedes. Pero hay otros muchos más. Tales es importante porque es el padre de la filosofía y de las matemáticas en Grecia. Pero hay otro, no muy conocido, sí conocido por los especialistas, pero ya menos conocido del gran público, que es Arquitas. Arquitas tuvo una gran ocurrencia, que fue aplicar el movimiento al estudio de la geometría. Él decía, un punto que se mueve describe una curva. Una curva que se mueve en el espacio describe una superficie. Es el creador de lo que más tarde se llamaría la geometría cinemática. Pero resulta que los grandes filósofos y los grandes científicos a veces hacen cosas muy buenas, pero a veces hacen cosas que no son tan buenas. Que llegaron Platón y Aristóteles, los dos grandes filósofos, los dos más grandes de Grecia, sobre todo en el terreno científico, porque Sócrates, aunque fue un gran filósofo, el campo científico no le afectó. Bueno, pues estos eran contrarios al empleo del movimiento para el estudio de la geometría. Quería que se realizase solamente un estudio estático. Y esto fue, en cierto modo, muy bueno, porque hizo que Euclides hiciese la primera axiomática. Pero en otro aspecto fue malo, porque les quitó a los investigadores el empleo del movimiento para aprender propiedades de geometría. Fíjense ustedes que de los griegos, si damos un salto hasta el siglo XIII, o por ahí, en esa época los árabes, bueno, nosotros llamamos los árabes, en realidad no son los árabes, debíamos decir el Islam, porque ahí hay tres razas completamente distintas que conviven pacíficamente. Unas son los árabes propiamente dichos, que son de raza semítica. Otros, por el contrario, eran los persas, que son de raza aria.
Y por otra parte, fíjate, las dos grandes razas que estuvieron tan opuestas cuando el Tercer Reich, unos semitas, los otros arios. Y por otra parte estaban los turcos, en aquella época de las cruzadas, los turcos seljucidas. Después vendrían los turcos otomanos. Estos eran una raza turco de tipo mogólico. Eran tres razas distintas, unidas por la religión, el Islam, y por la ciencia, el lenguaje de los científicos, que era el árabe. Por eso decimos los árabes. Pero ahí, y además había otra también importante, los kurdos. El gran Saladino, el que se ha llevado tantas veces al cine, con las Terceras Cruzadas, como contendiente con Ricardo Corazón de León, el gran héroe de los árabes, era de raza kurda. Pero nosotros a todos estos les llamamos árabes. ¿Y qué es lo que pasa? Que volvamos de nuevo a los griegos y nos encontramos con que los griegos sabían muchas cosas, pero había cosas que podían haber sabido y no lo supieron. Digo esto porque ahora, en el mes de julio, me parece que es, tengo que dar una conferencia en Escorial, en la Complutense, que es sobre el tema que voy a tratar en parte, es lo que los rusos supieron antes que los americanos. Por lo general, los americanos supieron muchas más cosas antes que los rusos, pero hay cosas, y algunas muy importantes, que son los rusos los que lo supieron antes que los americanos. Pues ahora podríamos decir, ¿qué es lo que los griegos no supieron y pudieron saber? Pues uno, los números negativos. No supieron nunca lo que era. Otra cosa era ¿qué diré yo? Por ejemplo, me parece que era los números negativos, he dicho, y luego también el principio de inducción completa y el número real. El principio de inducción completa lo podían ellos haber sabido, y no lo supieron, porque ellos sabían construir un triángulo rectángulo y que el cuadrado de hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados catetos. Si entonces los dos catetos eran iguales, resulta que la hipotenusa era un cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y esto se puede ir construyendo y se construye una especie de espiral que se va haciendo con esos triángulos y de ahí surge el principio de inducción completa. El principio de inducción completa consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una serie de proposiciones que dependen de un índice numérico, 1, 2, 3, así sucesivamente. Si cuando n tiende a infinito, si se realiza para n igual a 1 y se demuestra que si se cumple para n, se cumpla para n más 1, entonces eso en el límite constituye el principio de inducción completa. Cuando yo era estudiante, claro, los estudiantes pues siempre ha sido, naturalmente, bueno, los estudiantes universitarios eran en general gente muy bien educada y así, pero era gente alegre y prácticamente burlona. Y recuerdo que entonces nosotros, el chiste que le gastaban los profesores era que, bueno, que si una cosa se cumple para n muy grande, malo sería que no se cumpliese para n infinito. Claro, aquello era un chiste que surgía de esto, pero ese es el principio de inducción completa. Los griegos eso no lo supieron. Ellos conocían los números enteros. Ellos conocían los números racionales. Los números racionales es dividir un entero por otro cuando la división no es exacta. Y los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como cocientes de los números enteros. El primero que hallaron fue raíz cuadrada de 2. Y Pitágoras, en el siglo V antes de Jesucristo, increíblemente, dio una demostración maravillosa. Bueno, luego los aficionados han empezado a buscar nuevas demostraciones de lo que hizo Pitágoras. Pero Pitágoras, en el siglo V, hizo una demostración que realmente se podía comparar a las mejores demostraciones que se están haciendo en nuestra época. Ellos, por ejemplo, ¿por qué no comprenden los números negativos? Por la forma como en realidad ellos determinaban la resta. La resta, por ejemplo, ponen un montón de naranjas, otro montón de naranjas, este más pequeño que el otro, y van sacando una naranja del pequeño, otra del grande, y las van echando. Al final, el pequeño se queda sin nada y el grande se queda con unas cuantas naranjas. Bueno, decían, eso es la resta. Eso es lo que nosotros decíamos, que el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo.
Pero ¿cómo podían haber sacado lo contrario? Pues si en vez de ir sacando naranjas y naranjas, lo que hubiesen hecho es ver cuántas naranjas hacían falta ponerle al montón menor para igualar al mayor. Solo con eso hubiesen sacado lo que eran los números negativos, cuando el minuendo es menor. Pues esto, fíjense ustedes que tardó en averiguarlos muchos siglos. Esto se hace en el siglo XIII más o menos. En el siglo XIII, las repúblicas italianas, las grandes repúblicas, Venecia, Génova, Pisa, muchas y otras de menor importancia, ejercían un comercio muy activo, muy importante por todo el Mediterráneo junto al mundo árabe. Y había uno de estos comerciantes que tenía un hijo que se llamaba Leonardo, ha pasado a la historia como Leonardo de Pisa y más bien como Fibonacci. Fibonacci era como hijo de Bonifacio. Este lo envió pues como comerciante a los países árabes para comerciar con ellos. Y allí conoció dos cosas: el sistema de numeración que utilizaban los árabes y los números negativos. Y los números negativos al principio lo explicaron como la diferencia entre el haber y el debe de un comerciante. Claro, se trataba precisamente de comerciantes lo que descubrieron esto. ¿Qué pasa con el sistema de numeración? Ellos emplearon el sistema de numeración que usamos nosotros. Fíjense ustedes que Roma ha sido quizá la civilización más práctica que ha habido en el mundo. Grecia ha sido la civilización intelectual, puesta en su tiempo, de las más grandes que ha habido en el mundo. Y un pueblo tan práctico como los romanos utilizaban un sistema de numeración que no puede ser la cosa más poco práctica que se puede uno imaginar. ¿Hoy para qué sirve? Para numerar a los reyes y a los papas, pero prácticamente los números, bueno, y para hacer chistes, como hacíamos nosotros. Recuerdo que cogíamos y seguíamos el 12, lo dividíamos por la mitad y salía 7. Y entonces decimos, la mitad de 12 es 7. Sería para eso. Pero los números enteros se representan con el sistema que nosotros usamos, la numeración decimal. Eso lo descubren los hindúes. Los árabes, que están muy en contacto con ellos, lo conocieron y pues ha pasado como números árabes. Pero aquí hay un hecho muy curioso. Si ustedes cogen un texto de historia, cualquier texto de historia que cojan, verán, los números negativos se descubren en el siglo XIII y los que descubre Fibonacci por su relación con los árabes. No. Los números negativos se conocen mucho antes, se conocen en el siglo X y viene en códices que existen en el Escorial. Estos vienen porque en aquel tiempo, es decir, por el siglo X, había rey moro en Lérida, en Zaragoza, en Castellón, y habían cristianos más arriba, en Barcelona, por ejemplo. Y cuando no estaban en guerra, comerciaban entre ellos y tenían relación entre ellos. Allí vivía un monje francés que luego fue papa. Y este monje, pues en los momentos en que habría paz entre árabes y cristianos, pues los conoció. Y hay un códice en el Escorial y otro en Roma muy anterior. Pero en los textos de historia este descubrimiento se sigue atribuyendo a Fibonacci en el siglo XIII. Pero no se conocían los decimales. Es decir, podíamos escribir un número entero, 143, pero no podíamos escribir, por ejemplo, 2,5, 2,57. Eso no se sabía. Eso se sabe mucho más tarde. Y eso se sabe en el siglo XVI. En el siglo XVII, por los 1500. Eso. Y esto es porque los turcos recogieron, no maltrataron a los otros pueblos que estaban con ellos, trataron bien en general a los pueblos que dominaban. Y entonces ellos idearon, es decir, sería seguramente los pueblos que vivían con los turcos, o quizá los turcos a lo mejor, se les llamaba números turcos. Y estos son los números decimales, los que escribimos con cifras a la izquierda de la coma y con cifras a la derecha. Bien, pues esos números turcos se expandieron. Fíjense ustedes que en ese siglo, Solimán el Magnífico lleva la expansión del imperio turco más grande que ha habido. Él llega a conquistar Budapest, que durante 150 y tantos años más o menos permaneció siendo como una ciudad musulmana, y llega a las puertas de Viena. En Viena se estrelló
porque ante el peligro turco, los mismos príncipes protestantes alemanes acordaron ayudar al emperador Carlos V, porque tenían más miedo a los turcos que podían tener los protestantes a los católicos o los católicos a los protestantes. Y Viena se salvó. Entonces entraron en contacto y aparecen ya por primera vez los números de la numeración decimal con coma y seguidos de otros números. Entonces, le contaba yo en una conferencia que les decía que había bueno, siempre se me va el nombre de él, es Mark Twain. Mark Twain escribía, como saben ustedes, fue muy famoso como literato, y entonces escribió Un Yankee en la Ley del Corte Arthur. Pero yo le decía, bueno, vamos a hablar de un matemático de nuestro tiempo enviado al siglo XVI. Si a este hombre le llevamos a ese siglo, pues resultaría que si lo enviamos a la Europa culta, a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a España, a Francia, pues no les pudiese haber explicado lo que eran los fractales. Pero si este hombre se va a esa otra parte más inculta, sí pudiera haberles explicado lo que era, porque allí ya conocían los números decimales. Porque uno de los fractales más interesantes son todos los números, por ejemplo, comprendidos entre 0 y 1, puede ser entre otros límites distintos, pero bien, entre 0 y 1, tales que se escriben con todos los números decimales posibles, excluidos un cierto número. Por ejemplo, utilizando solamente, que diré yo, el 3, el 5, el 7 y el 1. Pues todos esos constituyen un fractal. Los turcos, o el mundo que allí había, que también era culto, es decir, no eran tan incultos como se pueda creer, entonces pues lo hubiesen entendido. Los occidentales no, porque no sabían lo que era un número decimal, es decir, no lo hubiesen entendido. Lo ven ustedes cómo van cambiando las cosas. Hay un momento en que Bagdad es, ¿quién lo diría ahora, no? Bagdad es el centro cultural más importante del mundo. Esto es más o menos del siglo VIII hasta el siglo XIII o XIV. Hay otros centros importantes. Es decir, más al oriente está, por ejemplo, Samarcanda. Samarcanda fue un centro cultural muy importante. Los rusos, cuando Rusia era la URSS, bueno, tendrían sus ideas, pero ellos eran muy patriotas, podríamos decir, en el sentido de que todos los inventos eran atribuibles a rusos. Y entonces ellos, Samarcanda no tiene nada que ver con Rusia, formaba parte de la Siberia rusa, pero ahí la gente, bueno, luego claro, emigraron muchos rusos allí. Todos los árabes nacidos en la Siberia de la época de la URSS, que habían sido conquistados en la época de los zares, es decir, el que realiza estas conquistas fundamentales, el último es Alejandro III, es el que conquista Samarcanda, pues como si fuesen rusos, de forma que hablan de aquello, es como si nosotros, al hablar de Averroes, dijésemos español. No, normalmente lo más que se dice es árabe-español. Ellos lo consideraban, esto viene en los textos científicos. Los textos que se usaba Rusia en aquel tiempo eran de dos tipos. Aquellos que se decían impresos por la imprenta del Estado, que esos eran libros, podríamos decir, de carácter oficial. Así era el diccionario de filosofía, por ejemplo. Y, bueno, la editorial Mir inundó Europa, entre ellas España, de libros que se traducían del ruso, exclusivamente del ruso, a idiomas nuestros. El español, el francés, el italiano, el inglés, el alemán. Y, curiosamente, en esa época, en los años 50, con lo importante que es el inglés, pues había materias que no se podían estudiar en inglés y sí se podían estudiar en español, por ejemplo, porque estaban traducidas en la editorial Mir del ruso al español. Al final acababan casi todas traducidas al ruso, al inglés. Pero había muchas que no. De manera que en aquella época había muchas teorías que se podían estudiar en francés o en español y no se podían estudiar en inglés porque aún no se habían traducido del ruso al inglés. Claro, esto no quiere decir que los Estados Unidos, por lo general, siempre han ido por delante, pero les pisaban los talones. Vamos a ver ahora, a pasar de otras cosas. Hablaba de Bagdad, pero es que había centros importantes como he dicho Samarcanda,
Damasco, El Cairo, Túnez y sobre todo Palermo y más que nada, ninguna, Córdoba. Córdoba era el centro cultural por excelencia. ¿Por qué escribimos con una X la incógnita? Pues la X con una incógnita la escribimos por los árabes de Córdoba. El álgebra la descubren en Bagdad, en el siglo IX, más o menos. Y entonces, a lo que llamamos la incógnita, ellos le llamaban la cosa. La cosa se escribía en aquel árabe una S, una H, una A y una Y. Pero los árabes de Córdoba tenían una sintaxis distinta y cosa lo escribían, en vez de la S primera, era una X. De Córdoba, a través de la famosa escuela de traductores de Toledo, la escuela de Alfonso VI conquistó Toledo en el siglo XI, creó esta escuela, pero el que la potenció enormemente fue Alfonso X el Sabio. Bueno, allí se traducían al latín. Del latín pasaban a París, a la Sorbona, a Oxford y a universidades en aquel momento las más importantes del mundo. Y claro, como los latinos traducían del árabe de Córdoba y no del árabe de Bagdad, pues lo ponían con una X. Y abreviando, así surgió la X. La X ha surgido como una consecuencia de que la sintaxis de Córdoba era distinta a la de Oxford. Vamos a ver, a veces se hacen matemáticas que resulta que son muy importantes por sus aplicaciones. Por ejemplo, es increíble que la hipótesis geocéntrica de Ptolomeo durase lo que ha durado. Es decir, duró hasta Copérnico. Hay algún precedente, por ejemplo, el cardenal Nicolás de Cusa ya sospechaba que la Tierra se movía, que giraba alrededor de un eje y que se desplazaba alrededor del Sol. Pero era un caso muy aislado. Este era aproximadamente del siglo XIV, de 1300 y por ahí. Es ya con Copérnico cuando se admite ya la nueva hipótesis geocéntrica, heliocéntrica, que ven ustedes que un griego, Aristarco, la había emitido, pero no le hicieron caso y siguió la de Ptolomeo. ¿Cómo con una hipótesis tan absurda se puede construir una astronomía tan perfecta que predecía los eclipses, que predecía cuándo iba a volver un cometa? Y claro, la astronomía se estaba desarrollando de una manera maravillosa. Pues eso es por un despliegue tremendo de talento que hicieron los matemáticos entonces. Es lo que ellos llamaban las excéntricas y los epiciclos. Una excéntrica es una circunferencia que gira no alrededor de su centro, sino alrededor de un punto interior distinto del centro. Y un epiciclo es lo que luego se llamaban curvas epicicloidales, que es la que describe un punto de una circunferencia que rueda por el exterior de otra. Bueno, pues con eso desarrollaron una geometría muy amplia. Si hubiesen despertado de los que hablábamos antes, Platón y Aristóteles, se hubiesen quedado pasmados de cómo, empleando el movimiento, se podía avanzar muchísimo en la física y en la geometría. De forma que gracias a esto podían ellos explicar, porque si no se hubiese hundido. Claro, llega entonces ya Copérnico, después Kepler, después Newton, ya se establece el sistema geocéntrico con Galileo con toda seguridad, y entonces todo ese conocimientos matemáticos ya no servían para nada, porque se habían utilizado para esto. Y hay que esperar a finales del siglo XIX que surge el industrialismo, la época de la revolución industrial. Y entonces las máquinas adquieren una importancia extraordinaria para el progreso de todo el mundo. Fíjense ustedes que con esto de la inventiva hay un caso muy curioso. Los Estados Unidos, en la época colonial, prácticamente no tiene científicos importantes. Tiene un pensador llamado Johnson que más que un filósofo, es un pensador. Esta palabra se empleaba mucho en los años 50 en España. Por ejemplo, se decía que era un gran pensador Eugenio II. El pensador era una cosa intermedia que pudiéramos decir que no llegaba a un filósofo, pero que también era muy importante. Y este Johnson
enunció lo que él llamaba la regla del puntapié. La regla del puntapié era porque simultáneamente en Inglaterra, que era la metrópoli entonces, el obispo Berkeley estableció un sistema filosófico que realmente era muy antinatural. Y para combatir eso, este americano decía, una piedra existe porque le doy un puntapié, esto otro existe porque le doy un golpe. Y esta regla del puntapié se resucita en el siglo XX, en que Landé quiere establecer los fundamentos de la mecánica cuántica sobre una base distinta de la que actualmente se sigue. Y entonces habla de la regla del puntapié. Y él dice, a un electrón le podemos dar un puntapié. A una onda de probabilidad no le podemos dar un puntapié. Luego existe una distinción entre el electrón y su onda de probabilidad. En realidad, no estaba tan en lo cierto como él creía, porque a una onda de probabilidad sí se le puede dar un puntapié, se le da de otra forma distinta, no mediante un golpe, como sería el electrón, se le da efectuando una medición, porque entonces en el momento en que se efectúa la medición, la onda de probabilidad se congela y nace otra nueva. Luego recibe, no un puntapié podemos decir, pero algo muy parecido, que efectuando una medición se cambia la onda de probabilidad. Bueno, pues entonces, como digo, la rueda dentada era fundamental. Las máquinas, muchas de ellas, sin ruedas dentadas, pues no funcionan. Y, claro, entonces que las ruedas dentadas son en realidad circunferencias que están girando alrededor de otras. Había que volver a los conocimientos antiguos. Hubo que desenterrar los libros de geometría de movimiento que se habían abandonado, hacerlos progresar, se progresó mucho y se creó una geometría del movimiento, una geometría cinemática realmente extraordinaria, como consecuencia de la industria. Fíjense ustedes, sí, la rueda dentada era importante. Vamos a ir a tres civilizaciones distintas, coetáneas, o más que civilizaciones, a tres países muy distintos. Alemania, en la época de entreguerras, Alemania económicamente está hundida, está deshecha, pero sigue siendo el país científico más importante del mundo. Es la época de Einstein, de Cardan, en que judíos y arios están perfectamente unidos, aunque haya indicios, pero aún no se ha desatado la persecución que vino después. En esa época, en Alemania, está muy adelantada en el cine, sobre todo en cine que se decía cine para intelectuales. El cine americano era más bien cine para el baile, la canción, la gracia, y había una película que se llama Metrópolis. En esta película, claro, es imaginaria, es una ciudad de muchos años después de nosotros, que vendrá mucho después, y en la cual, para señalar que todo estaba industrializado, que en fin, que todo ya se había mecanizado, salía repetidamente ruedas dentadas. La rueda dentada era el símbolo que en el subconsciente del espectador, creían ellos, creaba la idea de que efectivamente se estaba en una industria muy adelantada. Luego, eso sería en los años 20. En el año 34-35, otro país muy distinto, en Estados Unidos. Estados Unidos empezaba el ascenso científico de Estados Unidos y el desarrollo industrial era ya extraordinario. Entonces, Charles Chaplin, nosotros le llamábamos Charlot, en mi época, él vuelve de nuevo al cine y hace una película que se llama Tiempos Modernos. Tiempos Modernos es una crítica de la economía capitalista, del sistema industrial capitalista, una crítica en gran parte en broma. Y en ella, para distinguir en fin, el abuso de la mecanización, pues lo que volvían a poner eran ruedas dentadas. Bien, esos son dos países extraordinariamente altos. Vayamos ahora a un país más modesto, pero en fin, un país de larga historia. Volvamos a nuestro país. Entre el 16 de febrero, que ganaron las elecciones el Frente Popular, y el 18 de julio, que hubo la sublevación, durante esos meses hay un interés muy grande para introducir el cine ruso en España. Y el cine ruso, ni siquiera entre, podríamos decir, los más simpatizantes que fuesen con el comunismo, en principio les gustaba el cine americano. Y entonces, para hacer propaganda de cine, se proyectaron en Madrid películas muy buenas, rusas, otras, por el contrario, bastante malas.
Pero las calles de Madrid aparecieron un buen día llenas de carteles. El teatro entonces era, podemos decir, propiedad, vamos, no propiedad, a donde iba la burguesía. Normalmente los obreros iban al cine, era raro que fuesen... Bueno, pues entonces, en uno de los teatros lujosos de Madrid, pues se iba a representar una obra rusa que se llama Hombres y Máquinas. Esa se anunció por todas las calles de Madrid. Y esos carteles traían precisamente lo mismo, para indicar la industrialización, grandes ruedas dentadas. Y sobre esas grandes ruedas dentadas estaba la significación. Bueno, hoy las ruedas dentadas han sido los antecesores de lo que hoy son la robótica. La robótica es heredera directa de la teoría del mecanismo. La teoría de los mecanismos en el siglo XIX y a principios del XX tiene una cátedra en la Sorbona, de forma que esta ya prácticamente se ha ido abandonando y sustituyendo por la robótica. Volvamos ahora, vamos a dar un salto, porque esto es... Bueno, yo siempre soy muy desordenado en esto, y les voy a hablar de una cosa que es la siguiente. Es decir, la presencia de los imaginarios, de los números imaginarios. Los números imaginarios se introducen a partir de la ecuación de segundo grado. A partir de la ecuación de segundo grado, que, como digo, descubren los árabes en el siglo IX, hay veces en que la solución es un número real, que son los que manejamos, más otro número real que viene multiplicado por el número i. El número i es raíz de -1. Pero claro, decían, no puede haber raíces cuadradas de números negativos, por la famosa regla de dos signos. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces se suponía, bueno, no existe el número negativo, pero cuando multiplicamos un número normal, corriente, lo que llaman números reales, por la raíz de -1, eso pues tiene un papel y operando sobre ello luego se llegan números reales. Ese era un caso muy curioso que se daba en las ecuaciones de tercer y cuarto grado que resuelven por primera vez Tartaglia y Cardan. A Cardan, en italiano se llama Cardano, en español Cardan, es el inventor de la junta de Cardan, que se usa mucho en la industria mecánica. Bueno, pues resulta que en la ecuación de tercer y cuarto grado se resolvía a veces por intermedio de otra auxiliar, en la cual, cuando las raíces de ese auxiliar eran imaginarios, resultaba que las raíces de la ecuación de tercer y cuarto grado eran completamente reales. Se pasaba de lo imaginario a lo real. Y entonces empezaron a pensar. Y digo, bueno, ¿qué es esto? Y claro, se tardó mucho en definirles. Ya Euler los conocía perfectísimamente, aunque en el fondo seguían teniendo un cierto... si podían, no los utilizaban. Los utilizaban cuando no había más remedio. Y Euler descubre una fórmula famosa, en fin, esta es e elevado a ix, y es raíz de -1 igual a coseno de x más y por seno de x. Descubre esa fórmula, introduce entonces ya los números imaginarios con toda claridad. Y cuando se halla una representación geométrica de estos números, que eso se hace más tarde, Gauss contribuyó a ello y Armand, y ya los números imaginarios, hoy cualquier estudiante de ciencias o de ingeniería, pues ya los estudia y los conoce. Ya en mi época, bueno, mucho antes de mi época, en época de mis padres y de mis abuelos, pues seguramente ya eso lo sabían. Pero cuando se encuentran aplicaciones realmente prácticas, que sin ellas no se puede hacer nada del número imaginario, lo hacen dos matemáticos ingleses, muy curiosos. Uno de ellos es Gibbside, el otro es Kennedy. Kennedy nació en la India de padres ingleses, por consiguiente era un inglés. Y este hombre, curiosamente, en vez de ir a Inglaterra a ampliar estudios, se le ocurrió ir a Estados Unidos, que entonces estaba bastante retrasado respecto a Europa. Fíjense que es a final de los años 90 cuando Orval, premio Nobel, uno de los primeros premios Nobel en el orden cronológico químicos, al conocer una memoria de Gibbs, de un matemático hoy muy conocido, entonces prácticamente no era conocido,
es curioso que los alemanes, cuando recibían un manuscrito en otro idioma, lo primero que hacían era traducirlo al alemán, porque normalmente desconocía. El propio Einstein, cuando se fue a Norteamérica, seguía escribiendo en alemán y le pasaban luego al inglés. Bueno, pero Orwell le gustó aquello tanto que dijo, ahora sí que los Estados Unidos están a nuestra altura. Y entonces se tradujo al alemán, del inglés al alemán. Pero al enterarse Le Chatelier, que era un gran químico de París, lo que había hecho Orwell, pues como sabía que Orwell era un genio, pues intentó ver si, por qué era eso, y entonces lo estudió él. Y entonces se tradujo al francés. Bueno, que esta es quizá una de las primeras obras importantes norteamericanas que se traducen al alemán y al francés para estudiarlas. Pues bien, Kennedy entonces surge, los dos descubren, si ustedes descubrieron al mismo tiempo la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera en que están los electrones ionizados, eso lo descubrieron ellos. Pero se produce entonces lo que se llama normalmente ahora la batalla de la corriente continua con la corriente alterna. Edison ha sido el inventor más grande de todos. No ha habido ningún inventor tan grande como él. Y ha sido un gran físico, aunque no se le, como inventor, todo el mundo le reconoce. No se le reconoció como científico. No se le concedió el premio Nobel, a pesar de que hizo uno de los descubrimientos más importantes, que es el efecto termoeléctrico. Esto consiste, él lo hizo. Lo que pasa es que a él no le interesaba la ciencia, le interesaba la industria y la ingeniería. Y él estaba haciendo experiencias para fabricar bombillas que no se fundiesen con el calor, porque si se fundían, pues no podía haber alumbrado eléctrico. Había que primero fabricar estas. Y al fabricarlas, él observó que calentando los filamentos, por el calor emitían electrones. Y eso es lo que hoy se llama efecto termoelectrónico. Y muchos libros le llaman efecto Edison. En cambio, cuando se le presentó el premio Nobel, no se le concedió. Y era un descubrimiento para haberlo obtenido. Por ejemplo, el efecto paralelo, que es el fotoeléctrico, eso descubrió un alemán, Lennart, y sí se le concedió el premio Nobel. Luego, Einstein añadió nuevas cosas a ello, y el premio Nobel a Einstein se le concedió por eso, no se le concedió por la teoría de la relatividad. Pues entonces resulta que esa es la primera aplicación ya importante. Los ingenieros ya tienen que estudiar y saber muy bien operar con números complejos, porque la corriente alterna es la que se impone, que es la que propugnan otros grandes empresarios. Uno era Tesla y el otro Westinghouse. Westinghouse y Tesla fueron partidarios, vieron que el porvenir estaba en la corriente alterna y en la corriente trifásica y las corrientes polifásicas. Para estas hacen falta números imaginarios, y cualquier ingeniero que se dedica a la electrotecnia pues tiene necesidad de utilizarlo. Pero ya el colmo de los colmos, podríamos decir, es cuando aparece la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, en la forma ondulatoria descubierta por Schrödinger, resulta que introduce los números imaginarios para estudiar la física, para estudiar la mecánica. Esa ecuación famosa que empieza con una i, que es la raíz de -1, que multiplica la derivada parcial respecto al tiempo de una función y luego sigue un segundo miembro. Esa ecuación, entonces, ¿qué resulta? Que para la mecánica cuántica los números imaginarios son ya completamente indispensables. Y entonces ya nos encontramos con que hemos llegado a una época, bueno, ya pues nadie lo discute. Antiguamente aún se discutía y se hacía resistencia a lo que era el número imaginario. Y ahora con esto último voy ya a terminar. Fíjense ustedes, los puntos imaginarios, supongamos nosotros que tenemos una circunferencia. Si hay una recta secante, la corta en 2 puntos. Si desplazamos esa recta, hay una tangente. Y si la sacamos fuera, no corta la circunferencia. Bueno, sí, no corta la circunferencia, pero sí la corta. La corta en 2 puntos imaginarios. Que la recta, si a un chico de eso, ¿cómo se llama ahora? O del bachillerato elemental de mi época, le dijesen que, a ver, determíname los puntos
en que una recta exterior a una circunferencia la corta, diría, el profesor, en fin, se ha vuelto loco, ¿cómo voy a poder calcular eso si la circunferencia está aquí y la recta está allá? Pues sí, tienen sus intersecciones. Esta vez, bueno, tengo una conferencia aquí en el Instituto de España que ya se ha publicado y otra que están ya en imprenta o por lo menos las pues están corregidas de la calle de Zaragoza, en la cual se desarrolla lo que podemos llamar geometría imaginaria. La geometría imaginaria sería la siguiente. Sería para limitarnos a la circunferencia, que es el caso más sencillo, diríamos, una circunferencia no es ese redondel que nosotros dibujamos. Una circunferencia es ese redondel fíjense ustedes, infinitas hipérbolas equiláteras, cuyo vértice está sobre la circunferencia y es real. Pues fíjense, el galimatías, ¿qué significa? Pues así es, efectivamente. Y entonces hay que recurrir, si es en el plano, que es lo más sencillo, a 3 coordenadas, 2 coordenadas reales y una coordenada imaginaria. Y surgen los triángulos imaginarios. Y surge toda una nueva geometría a partir de estos puntos imaginarios. Curiosamente, por eso una anécdota, estaba yo, es distinto del sitio en que yo hablaba. Claro, y del público que acudía. Por ejemplo, en Barcelona iba siempre al Colegio de Ingenieros Agrónomos. En Valencia iba muchas veces a ese, pero otras veces a otro sitio. Bueno, pues cuando iba al Colegio de Ingenieros Agrónomos, había gente también de fuera, pero en fin, la mayoría pues eran ingenieros agrónomos. Unos habían sido alumnos míos, otros habían sido compañeros, otros habían sido mayores que yo, etc. Y claro, ahí había mucha confianza y entonces pues realmente interrumpían y ahora me decían, pues deja esto y háblanos de esto otro. Y tenía que ir improvisando las cosas. Y recuerdo que una vez, entonces yo, esto sería por el año 2 o así, yo ahora tengo 87 años, este hombre en aquella época tendría ya sus 90 años, era un ingeniero agrónomo que había sido un profesional magnífico, estupendo, que había trabajado mucho, ya con sus 90 años, y que estaban allí interrumpiendo, diciendo que hablase ciertas cosas, y se levanta, y me resulta que la pregunta que me hace es, ¿qué son las rectas isótropas? Los jóvenes que vivían allí se quedaron un poco con la boca abierta, porque eso ya no se suele estudiar. Yo pensaba, ¿cómo un ingeniero que ha hecho tantos proyectos importantes y que tan importantes a sus 90 años tiene interés por estudiar qué son las rectas isótropas? Y claro, los jóvenes no tenían ni idea de lo que era. Pues claro, es que las rectas isótropas son unas rectas muy curiosas. Son unas rectas que forman con cualquier otra recta el ángulo que se quiera. ¿Esto es lo que significa? Esas se representan en coordenadas, si coordenadas cartesianas, para los que las conozcan, es I, la Y igual a la Y latina multiplicada por X. Es decir, el coeficiente de la recta es imaginario. Eso es una recta isótropa, que no es perpendicular a sí misma, sí lo es, pero además de eso, forma consigo mismo el ángulo que se quiere. Con esto termino. Esto significa que por primera vez se pone en matemáticas en punto de reflexión si el principio de contradicción o de no contradicción, llaman otros, es verdadero o no lo es. Que el principio que se llama vamos, el otro, este es el de no contradicción. Y el otro, el del tercero excluido, el principio del tercero excluido, ese los escolásticos ya lo usaban, le llaman el tertium non datur. Eso es que una proposición es o verdadera o falsa, y no cabe otra posibilidad. Eso se pone en duda con la lógica intuicionista. La lógica intuicionista nace en nuestro siglo en Holanda, y esa lógica la pone en entredicho. Y surge una nueva lógica completamente distinta a las demás. Entonces, Kuratowski, que es un matemático polaco que fue muy famoso, escribe un libro a mediados de los años 30, en 2 tomos de topología, en que al final de ella él establece un esquema topológico que explica la lógica intuicionista en que no se cumple ese principio. Pero si nos fijamos en lo que él hace, siguiendo el mismo camino que él, siguiendo un poco más adelante, entonces se puede llegar al principio de no contradicción, a ponerlo en duda. El principio de no contradicción dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez.
Esos son los dos grandes principios. El cual, claro que esto es en casos muy reducidos. Si nosotros saliésemos a la calle a hablarles de estas lógicas, cualquier persona que no, en fin, que yo, a un chico de eso, le dirías de esto y diría, pues vaya bobadas que me está diciendo el profesor, pero, en fin, a veces así es la ciencia. Bueno, siento mucho porque yo siempre realmente soy muy desordenado, soy un auténtico desastre para dar las conferencias y me voy pasando de unas cosas a otras. En fin, os ruego que me dispenséis y muchas gracias por vuestra asistencia.